Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 24 después de Pentecostés. Nuestro Señor Jesucristo sella esta profecía con su sello clásico. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Después de haber hablado todo lo que ustedes ya escucharon, no tenemos sino enfrente la profecía por excelencia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de los profetas y el conocedor de los acontecimientos que se sucederán hasta el tiempo de la parucía. Nuestro Señor Jesucristo utiliza el mismo método que San Juan Evangelista en el libro del Apocalipsis, o podríamos decir al revés, que San Juan usa el estilo de profecía de nuestro Señor Jesucristo para explicar lo que va a suceder desde el principio hasta el fin. Es una profecía difícil de interpretar y que se ha prestado a muchísimos comentarios acerca de ella. Creo que ha sido la piedra de toque para los predicadores y seguirá siendo esa piedra de toque hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, nos da un poquito de luz para que con la ayuda del Espíritu Santo tratemos de interpretar lo mejor que podamos, siempre apegados a la verdad divina que se revela en estos acontecimientos que se están desarrollando ya en el mundo actual. Nuestro Señor empieza hablando de la abominación de la desolación en el lugar santo, refiriéndose con esto a Daniel, profeta, que habla también de esta abominación de la desolación en su libro. Después de esta abominación de la desolación, pasa nuestro Señor inmediatamente, pero suavemente, sobre el fin del mundo, para luego entrar de lleno al gran castigo. Y en el gran castigo se distingue primero la confusión que habrá en ese gran castigo, que está señalado de dos maneras. La primera es aquella en la cual señala él la venida de los Cristos, y la segunda aquella de los falsos profetas, que se sucederán unos a otros y que causarán también grandes estragos hasta que se consume el gran castigo, que no sabemos en qué consistirá este gran castigo con certeza absoluta.
y finalmente nuestro Señor Jesucristo toca el fin del mundo, o sea, la parusía. Pero antes de llegar a la parusía hay un pequeño tiempo en que menciona cómo se agitarán y se tambolearán, como dice él, las virtudes, es decir, los astros, las estrellas y aún, dice, la misma tierra. En cuanto a la abominación de la desolación en el lugar santo, se refiere directamente a Jerusalén. Es decir, el sacrificio mosaico es el que precisamente se celebraba en Jerusalén. Y esta abominación de la desolación sucede cuando el pueblo de Judea o el pueblo judío totalmente rechaza a nuestro Señor Jesucristo. En el mismo Evangelio de San Mateo, cuando se toca el tema de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, se dice a su muerte que el velo del templo se rasgó, como significando con ello que la alianza antigua dejaba de tener efecto, que desde entonces hasta el gran castigo que sucede a esa nación, el sacrificio cesa. La gloria y la alabanza que se le tributaba a Dios en el templo de Salomón cae. Ya no tiene efecto. Por eso dice que es la abominación de la desolación, porque son más o menos 70 años desde la muerte de nuestro Señor hasta la diáspora judía. Y en ese momento suceden cosas difíciles de contar y difíciles también de aceptar, porque son inhumanas, puesto que se consuma el castigo que Dios nuestro Señor tenía ya programado y dicho en el libro profético de Daniel. Y es, como ustedes ya lo saben, el cerco que hace el Imperio Romano sobre la ciudad de Jerusalén. El general Tito es el que hace este cerco durante meses. Y es Flavio Josefo quien nos narra en su obra cómo fue destruida no solamente la ciudad, sino también el templo, del cual no dejaron piedra sobre piedra. Y también nos narra la diáspora judía o la esparción de los judíos por toda la tierra. Solo basta saber lo que Flavio Josefo narra acerca de esta terrible o de este terrible castigo que se cierne sobre los judíos durante este tiempo. Y es por eso que a ello pertenece lo que dice nuestro Señor: cuando suceda esto, el que esté en el campo no vuelva. Y así sucesivamente va mencionando las condiciones o los momentos claves
de esta caída. De tal manera se dice que cuando sucedió el cerco de Jerusalén, no había ningún cristiano ya dentro de la ciudad de Jerusalén. Habían visto las señales, las habían interpretado muy bien y por lo tanto, antes de que eso sucediese, abandonaron Jerusalén. Pues bien, esto ya pasó, pero viene la segunda abominación de la desolación en otro lugar santo. Y nosotros sabemos muy bien, con certeza absoluta, que esta se dio en 1960. Hasta entonces, en Roma, se celebraba el santo sacrificio de la misa instituido por nuestro Señor Jesucristo. No sufría ninguna variación. Seguía siendo el mismo sacrificio del del Calvario. Pero en 1960 cesa también este sacrificio, entre comillas, en el lugar en donde fueron martirizados San Pedro y San Pablo. En la actualidad no se celebra ya el sacrificio de la misa como Dios nuestro Señor Jesucristo lo instituyó. Por lo tanto, podríamos decir que también la abominación de la desolación llegó a la Iglesia Católica, la eclipsó y en su deseo de querer borrar el sacrificio de la misa, no han escatimado esfuerzo alguno para tratar de disminuirla o, de ser posible, erradicarla totalmente. Es el plan que se tiene no solamente de los demonios, sino también de aquellos que les sirven fielmente. Para lograr tal propósito, tenían que inventar un nuevo, entre comillas, sacrificio. Entonces, se cumple lo que Martín Lutero dijo: destruid la misa y destruiréis a la Iglesia. Cambiad el rito y poco a poco se irá precipitando la misma Iglesia o se irá autodestruyendo, como creyendo que la Santa Misa es una institución humana y no divina. Pero tampoco ignoran ellos que el santo sacrificio de la misa fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y en su soberbia quieren también eliminarlo, pero al tratar de eliminarlo tendrían que eliminar al sacerdote eterno, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es imposible. Por tal razón, hacen todo el daño habido y por haber para desviar las almas, para confundir a las almas. Y es por eso que en este tiempo sucede lo que nuestro Señor dice allí: vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos. Y es que esto se da en virtud de que se ha alejado
a la gente de la fe. Se le está dando algo que no tiene sustancia ni sustento en nuestro Señor Jesucristo, como lo es la nueva misa, la nueva doctrina, en fin, todo nuevo, que no responde al culto divino de nuestro Señor Jesucristo, sino al culto humano del hombre, como una preparación lógica al anticristo. Así pues, nos advierte nuestro Señor que si oímos que aquí está el Cristo, no hagamos caso, que está allá, tampoco lo hagamos. Porque se han dado y se están dando prodigios y maravillas, pero ha cesado el milagro como tal. No existe el milagro como tal. Podemos asombrarnos nosotros ante los prodigios y las maravillas, pero no podemos reputar como milagros a estos, porque estrictamente hablando, el milagro es la suspensión de la naturaleza. Para dar un ejemplo, si a mí me cortan un brazo un día, a la mañana siguiente aparezco con un nuevo brazo. O como la resurrección de Lázaro, que estuvo 4 días en el sepulcro y ya olía. Y sin embargo nuestro Señor obró el gran milagro de resucitarlo. La prueba más patente de la suspensión de la naturaleza que está en descomposición además. Y nuestro Señor restaura todo, vuelve a la vida a Lázaro, y no solamente lo vuelve a la vida, sino que lo presenta como tal, comiendo y bebiendo con nuestro Señor Jesucristo. Ahí se demuestra lo que es realmente un milagro, pero ni el prodigio ni la maravilla pueden obrar esto. ¿Por qué? Porque el milagro es propio de nuestro Señor Jesucristo y de aquellos a quien Él quiera darles esa potestad de hacer los milagros, como de hecho son los santos. Una vez aclarado esto, es lógico que nos presenten el prodigio y la maravilla como un milagro. Y al que esté poco instruido en las cosas teológicas y sobre todo en esto del milagro, crea que eso es un milagro y sea engañado. Y al ser engañado se trague todo lo que está tras este prodigio o tras esta maravilla, que no tienen otro fin, sino el de confundir y el de alejar a las almas de nuestro Señor Jesucristo, cuyos autores ya los conocemos, son los demonios, los que pueden obrar estas maravillas o estos prodigios. Por lo que estamos viviendo en la actualidad lo que dice nuestro Señor, la gran hecatombe moral que se cierne sobre la tierra, en donde todo el orden establecido por nuestro Señor Jesucristo ha sido destruido. Y pareciera que en la actualidad el mal triunfa sobre el bien, porque no se ve otra cosa más que mal, mal y mal. ¿Y dónde está el bien?, nos preguntamos.
Pero no nos engañemos, porque si el mal existe o se da en la tierra es porque el bien es. Es decir, el bien se identifica con el ser absoluto de nuestro Señor Jesucristo o de la Santísima Trinidad. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando le dijeron Maestro bueno, y que Él llegó a decir que solamente Dios es bueno, es la suma bondad. Mientras Dios sea la suma bondad, lo es eternamente. Es por esencia el ser y es por esencia el bien. Por lo tanto, el mal, por más que se vea que está triunfando, es una carencia absoluta de ese bien que se refleja en nuestro Señor Jesucristo. Pero, entonces, ¿por qué triunfa ahora el mal? Porque estamos padeciendo un gran castigo, y un gran castigo bien señalado por Nuestra Señora en Fátima, la cual nos dice que si nosotros dejamos de pecar, no sucederá este gran castigo. Pero el hombre, en vez de oír el consejo de la Santísima Virgen en Fátima, al contrario, pecó más. Y al no llevar a cabo lo que ella dijo en Fátima, estamos padeciendo actualmente todo eso. Y el gran castigo, si bien moralmente ya lo estamos padeciendo y nos está costando muchísimo y está arrastrando a muchas almas hacia el infierno, falta el castigo moral, el castigo físico. Como no lo ha habido jamás, nos dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué consiste este gran castigo físico que nuestro Señor pueda traer sobre la tierra para terminar con las iniquidades que se están cometiendo en la actualidad, incluso contra el mismo santo sacrificio de la misa? Ahí es donde nosotros no sabemos. Solo sabemos lo que la Salet dice, que en este gran castigo perecerán las 3/4 partes de la humanidad. Pero no dice más la Salet. Por lo tanto, también nos quedamos en el misterio. Pero de que este gran castigo va a suceder, eso es inevitable. Pero este gran castigo no será la parusía. Porque lo clásico de la parusía, o cuando ésta empiece, será el que, como dice nuestro Señor en el Evangelio, el sol dejará de dar su luz. La luna, evidentemente, también dejará de dar su luz. Las estrellas caerán. Las potestades se bambolearán, como dice él, en el cielo. Y habrá gran terror y confusión entre los hombres. Cuando esto lo veamos que sucede, entonces está cerca ya la parucía. Entonces dice, aparecerá el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y sucederá todo lo que ustedes ya conocen acerca de este tema, gracias al Apocalipsis de San Juan. Nadie en la actualidad puede negar que este gran castigo
sea de dos especies. El primero, moral. Y nadie puede negar que este castigo moral ya lo estamos padeciendo. Sus consecuencias son amargas, son tristes y son lamentables. Que este castigo moral tenga su fin, sí, porque es como una bola de nieve que algún momento va a chocar contra algo mucho más grande y más resistente. Y es el segundo, que es el castigo físico que sobrevendrá a la tierra. En donde, como dice la Salet, las 3/4 partes de la humanidad fenecerán, morirán. Tengamos en cuenta lo que dice nuestro Señor acerca de la higuera. Cuando en esta asoman sus retoños, pensad que está cerca la primavera. Así, cuando sucedan estas cosas, dos cosas que acabo de señalarles, sabed que está cerca el gran castigo. La abominación de la desolación es la primer señal. Ya no se dice el sacrificio de la misa en todo el mundo, sino en algunas pequeñísimas partes de este. Moralmente hablando, todo está al revés. Solo falta, en tercer lugar, el castigo físico. Pidamos pues a Nuestra Señora que ella interceda por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo, para que cuando llegue ese castigo físico, estemos en gracia de Dios. Si nos toca también irnos junto con esas 3 partes de la humanidad, y si no, también para resistir firmemente contra todo eso y esperar qué es lo que dispone nuestro Señor Jesucristo después del gran castigo físico que se cernirá sobre la tierra. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.